y me dice, yo conozco a alguien que está trabajando en Red Hat, fue lo que me dijo él. Y me dice, si quieres te lo puedo contactar. Yo, sí, sería genial poder ser partners de Red Hat. Con eso establecimos la comunicación, contacté a esta persona. Entonces ahí fue donde me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy creando el equipo de México de lo que es el área de middleware de Red Hat. Y me dice, ¿te interesaría unirte? Y yo, Hola y bienvenidos a La Terminal, un espacio dedicado a temas técnicos relacionados con las tecnologías de la información, en donde debatiremos y platicaremos sobre lenguajes de programación, metodologías y demás temas que rodean este vasto mundo. Acompañado una vez más por Gerardo Carrillo. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal tu semana? Hola, hola, buen día a todos. Muy bien, una semana relajada, pero preparándonos porque la siguiente semana creo que sí va a estar algo pesada. Entonces ya veníamos como preparando las estrategias de cómo iniciar la próxima semana sin que nos ganen las prisas. Pero a ver qué tal. Va a ser un gran reto. Perfecto. Y con Jorge Ávila. Jorge, ¿cómo has estado? ¿Qué tal tu semana? Hola, ¿qué tal Ulises? ¿Qué tal Hugo? ¿Qué tal Gerardo? Muy bien, buenos días a todos los que nos escuchan. Pues una semana, creo que cada vez que grabamos digo lo mismo, una semana que se me pasó muy rápido, creo que a todos. Ya te despiertas, es lunes, cuando te das cuenta ya es sábado y ya estamos grabando. Eh, pero pues como dice Gerardo, estamos con toda la actitud, viene una semana pesada en las cuestiones que tenemos que sacar, estuvimos haciendo ahí el proyecto que tenemos pendiente, lo vamos avanzando, pero pues todos con actitud a darle para poder grabar. Y ya acá con ganas de escuchar este episodio que va a estar bastante interesante, Uli. Perfecto. Y pues hoy un invitado muy especial, ¿no? Creo que es nuestro primer invitado internacional, ¿no? Y en esta ocasión pues tenemos a Hugo Guerrero, que nos va a hablar acerca de su experiencia en Red Hat. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? hola, ¿qué tal a todos? A la gente que está escuchando igual, un gusto estar aquí con ustedes para platicar un poco lo que hemos vivido. Qué bueno. Pues no sé, cuéntanos un poquito cómo empezaste ahí en Red Hat, ahora sí de cómo llegaste ahorita a donde estás, pues no sé, siempre has sido aficionado a, pues digo, prácticamente pasas eh, la gran mayoría de tu tiempo en la terminal, ¿cierto? Sí, los últimos años eso es lo que me he dedicado. Am, Curiosamente, me ha llamado la atención el tema de las computadoras desde que era yo ya muy chico. Afortunadamente, el papá de un amigo era un ingeniero que tenía en su casa una IBM PC2, si la recuerdan. A lo mejor más jóvenes que yo, pero yo habrá tenido, he estado yo en primaria, probablemente sexto de primaria, y tenía una PC2. Todavía no había Windows, todavía era un sistema propietario o el OS2 de IBM. Y pues, obviamente lo que vimos es que había videojuegos, ¿no? Entonces, pues uno chico, pues se empieza a interesar, ve que no es la consola tradicional, no es en ese momento que era el Super Nintendo, etcétera. Entonces, ves que hay otras herramientas para poder jugar, y ese fue mi primer contacto digamos que con equipo de cómputo. Y am, curiosamente, cuando iba yo en prepa y en, principalmente en la secundaria, dije, no, pues yo voy a ser arquitecto, ¿no? Mi, mi idea era estar más bien en el área de diseño de paisajes y cuestiones por el estilo, porque mis amistades eran más bien de diseños gráficos, arquitectos, etcétera. Pero cuando entré a la preparatoria, empezamos a tener un laboratorio de computadoras. Todavía había una Nexus por ahí, de las de Steve Jobs, de las de Next, perdón, no Next, Next. ajá, y que estaban en las universidades. Y pues ahí entre jugando también, ese entonces había no sé si a ustedes les tocaron los MUD, los MUD, los multi-user eh, gameplays para modo texto, ¿no? Todavía antes de que llegara World of Warcraft teníamos una versión en modo texto. Y ahí, de nuevo, igual, con el tema de jugar, pues comenzamos a ver que se podían hacer conexiones de red, que la computadora podía hacer más cosas. Y una de las cosas que comenzamos a hacer es a hackear, obviamente, el código del MUD. Era C en ese entonces. Pues bueno, vamos a instalarlo en una de las computadoras del laboratorio de cómputo. Ya saben, destrozando como siempre, ¿no? Como cualquier buen
ingeniero, ¿no? Entonces, eso fue cuando empezamos ya la parte de desarrollo. Afortunadamente tuvimos gente que tenía una visión en ese entonces de lo que venía en la parte de cómputo y nos alentaron mucho a comenzar a hacer más cosas, ¿no? Curiosamente, una de las actividades que tomé en ese momento fue aprender Java, utilizando el famoso libro de Aprenda Java en 21 días. Ok. Que algunos les han echado mucha tierra, pero eran nuestros bootcamps de la era de .com. Y sí, y la verdad, pues ahí entre pues copiando código, ejemplos, moviéndole, y ya saben, la forma en que un buen desarrollador trabaja es copiando respuestas de Stack Overflow. En ese entonces era código de alguien más, y empezar a hackear ahí para pues, ver qué otras cosas podía hacer, ¿no? Si decía hola mundo, pues quiero poner mi texto, ¿no? Si tenía una fuente en rojo, quiero ver en azul, ¿no? Ya saben, el tipo de cosas. Y entonces, ahí empecé a ver que la parte de desarrollo pues, me llamaba mucho la atención, era interesante, pero mi curiosidad iba más allá y dije, no, pues yo quiero entender cómo es posible que la máquina, cuando yo le ponga un print line, pues agarre y me muestre algo, ¿no? Entonces, Claro. realmente me fui a la parte de hardware. En la parte de .com todavía se venía en ese entonces toda la parte de robótica. Y dije, no, yo quiero ver cómo se hacen las computadoras y cuál es el siguiente paso, ¿no? En la parte de robots, de sistemas autónomos, etcétera. Pero en México realmente era complicado. La carrera más bien se enfocó en la parte de redes, en muy poco en la parte de robótica, pero a muy alto nivel. No había realmente la profundidad necesaria. Y por cuestiones del destino, a mí me tocó interactuar mucho con gente que estaba en la carrera de desarrollo de cómputo, o tomaba sistemas computacionales. Primero era sistemas electrónicos y de ahí era sistemas computacionales. La diferencia es que nosotros veíamos el hardware y ellos veían la parte del software. Parte del software. Pero muchos de mis amigos estaban en la parte de sistemas computacionales y pues, nos juntábamos, ¿no? Entonces, ahí se nos pegaban cosas. Yo veía que hacían cosas muy interesantes. Por ejemplo, pues, ellos llevaban en la clase de ensamblador, pues estos chicos se agarraban y se aventaban unos juegos así súper, súper llamativos y yo decía, pues no, como que a mí no me salen tan bien todavía, ¿no? Ellos llevaban bases de datos, nosotros no, pues veíamos arquitectura de procesadores, etc. Pero al final de cuentas era interesante estar con ellos. Y al final de la carrera, curiosamente, cuando estábamos haciendo los proyectos ya de fin de carrera, pues yo decía, no, pues yo les ayudo con la parte de software, ¿no? Había un proyecto en el que había que hacer un robotcito, pues obviamente había que programarlo, había que hacer una interfaz gráfica, etcétera. Y dije, pues yo sé cómo hacerlo, pues voy a ayudarles a mi equipo para trabajar. Y ahí fue donde estuve trabajando con los primeros web servers, estamos hablando que 2004 más o menos. Ya había web servers como Tomcat, etcétera. Y Java era lo que estábamos trabajando en ese entonces. Comienzo mi carrera profesional con la parte de software, porque, como mencionaba, realmente no había quien te contratara para diseñar robótica o sistemas integrados, ¿no? Realmente era, pues lo más que puedes hacer es a lo mejor vender Honeywell, ¿no? Que son microcontroladores, pero te quieren de gente técnica, te quieren más como el área comercial, porque pues, realmente no había mucha gente desarrollando hardware, y toda la parte de open hardware que hoy día está, pues no existía hace 20 años, ¿no? Entonces, curiosamente, pues, hay muchas ofertas de software, todavía estábamos ahí recuperándonos de la burbuja, pero pues, en México comenzaba a haber más ofertas de software, principalmente, ya saben, bancos, entidades financieras, son las que siempre han tenido una alta necesidad de ese tipo de compañías y pues, empresas cada vez más grandes, ¿no? Entonces, vi que había mucha oferta, dije, bueno, pues voy a probar, porque sí sé medio desarrollar. Y conseguí mis primeros trabajos desarrollando con Visual Basic 6 todavía. Visual Basic 6. Era sí. Mi primer proyecto fue trabajando para una empresa de mensajería. Estaba en ese entonces haciendo las primeras integraciones entre el envío de etiquetas para la parte de mensajería y paquetería mediante fax todavía, ¿no? Entonces entrabas a una página web y le decías, genérame una etiqueta,
mándamela para que yo la imprima y pase a recoger el camión, ¿no? Del FedEx, UPS, llámale como quieras. Ok. Y comenzamos a trabajar con XML, con web services, etcétera. Entonces dije, sí está bastante interesante. Suena bien. Curiosamente, esa misma empresa donde estaba yo trabajando, después tenía más proyectos de la misma área, sobre todo estaba en la misma vertical de transporte, mensajería, paquetería, etcétera. Y pues comencé, primero, ya sabes, desde abajo, ¿no? Como todos, desde aprendiz, asistente y pues conforme fuimos avanzando en la parte técnica, pues fuimos obteniendo diferentes posiciones, ¿no? Hasta llegar a líder técnico, director de fábrica de software, etcétera, ya como consultor, ¿no? En los últimos años. Y curiosamente, respecto a cómo fueron mis primeras integraciones con la parte de Red Hat, es que cuando estábamos en la parte de consultoría, si alguno de ustedes ha trabajado en la parte de consultoría, la gente que está escuchando, pues saben que pues entre menos tengas que pagar de licencias de software o suscripciones, pues más dinero hay del lado de los servicios de consultores, ¿no? Entonces, pues esa estrategia ha sido desde siempre. Una de las cosas que en su momento, cuando estaba trabajando yo en estas etapas de consultoría, era que comenzaba toda la parte de open source, ¿no? Cuando nosotros iniciábamos, éramos partners, ya saben, de IBM, y había que utilizar sus herramientas, ¿no? WebSphere Application Server, WebSphere Studio, etc. Pero obviamente decirle al cliente que compre esas herramientas, pues resultaba en pues, menos ganancias para la consultoría. Entonces, en ese entonces, el director de tecnología de esa compañía dijo, bueno, ¿saben qué? A ver, ¿qué es esto de JBoss? Vemos que JBoss está tomando mucho ruido, estamos viendo que la gente, sobre todo leyendo artículos de ACM y de entidades internacionales, nos dimos cuenta de que, bueno, había cosas que estaban dándose en la tecnología que sonaban interesantes. Entonces comenzamos a experimentar con JBoss, con Tomcats, y vimos que pues realmente le daban bastante batalla a la parte de servidores de aplicación. Y comenzamos a involucrarnos más y más en la parte de open source. Vimos que podíamos hacer todo el desarrollo utilizando JBoss de manera local porque pues, era mucho más rápido, era mucho más ligero y pues, no nos costaban las suscripciones, ¿no? Para desarrollo. Entonces, comenzamos a utilizar eso en la organización y bueno, sí, ya cuando paquetábamos y mandamos a producción, pues sí se desplegaba en un WAS, ¿no? Pero al final lo que es que estamos trabajando ya con estándares de Java Enterprise, etcétera, pues no había realmente tanto problema. Estábamos utilizando toda la parte de las librerías estándares y pasar de desarrollo de JBoss a producción en WAF realmente no había muchos cambios mayores. Nos dimos cuenta, bueno, esto funciona. Esto va bien, ¿no? Más. Sí, ¿no? Dijimos, esto está funcionando, pues vamos a darle más, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo empecé a trabajar con la parte fuerte de open source, principalmente la parte de JBoss, librerías como Hibernate, etcétera. Ajá, precisamente es lo que te iba yo a preguntar, ¿no? Que, digo, yo al menos cuando iba ahí en la universidad, hay algunos amigos que iban un poco más adelante en la carrera, precisamente, pues, digo, regularmente creo que todavía en las universidades, o al menos aquí en México, está como que muy permeado esa parte de Java, ¿no? Entonces, regularmente siempre te enseñan algún tipo de lenguaje, pues, estructurado, ¿no? Como C, y ya de ahí pasas a uno orientado a objetos como Java. Digo, y precisamente yo veía que estos amigos pues hacían cosas ahí, ¿no? En Hibernate, que pues fue como que mi primer contacto con algo de modelo vista controlador. No sé si sigas siendo así, pero en ese momento creo que era como que el más famosito, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. Yo en ese momento pues no entendía muchos conceptos, pero yo veía que lo ocupaban. Era el Iron Man con el Prime Faces, ¿no? Era lo que utilizaban mucho, me acuerdo que igual a mí también me enseñaban con esa parte. Nunca me llamó, bueno, la forma en la que me enseñaron no me gustaba, y entonces hacían que no me llamara mucho la atención en ese momento, pero sí es curioso cómo inicia todo. Bueno, como parte también de estos que en su momento, bueno, no sé si sigue usando, ¿no? La verdad. Pues lo interesante es que, al final de cuentas, son implementaciones de ciertos patrones, ¿no? Y
Puedes llamarle prime faces, puedes llamarle sim, puedes llamarle otras librerías que había, ¿no? Struts, etcétera. Pero al final de cuentas la idea es justamente lo que mencionaba Ulises, ¿no? MVC, DTOs, toda la parte de patrones de cómo abstraer y cómo hacer realmente reproducibles ciertos desarrollos e implementaciones. En el caso de Hibernate, la idea es trabajar con lo que se conoce comúnmente como un ORM, un mapeo de objeto-relación, que justamente lo que nos ayuda es a transformar de la base de datos, que es una serie de relaciones a través de la parte de las tablas, a objetos, dependencias, grafos, etcétera, ¿no? Y eso, al final de cuentas, lo que se ayuda es a mapear rápidamente, en teoría, de la base de datos a objetos Java y viceversa. Hay diferentes filosofías ahí. Hay gente que dice no es necesario, es un overhead muy grande para cuando no tienes que hacer tantos queries. Otros dicen que eso es la forma de trabajar con TypeSafe y asegurarte de que efectivamente tienes la parte de las relaciones antes de hacer los inserts, etcétera. Pero bueno, eso es a lo mejor, como dices, es para un tema que puedes dedicarle una hora completa a analizar ese tipo de situaciones. Pero sí, en efecto todavía Java se sigue utilizando en muchos sistemas empresariales. En ese momento era la forma de ir. Hoy, bueno, en ese entonces era lo que se enseñaba en la escuela. Hoy estaba C saliendo ya un poco. En el caso cuando a mí me tocó estar en la universidad, C iba ya de salida. Sí, obviamente toda la parte de, por ejemplo, estructuras de datos, así nos enseñaron con C. Después, las últimas materias, toda la parte, por ejemplo, de web y de servidores, era ya Java en ese entonces. Era muy básico, obviamente. Me di cuenta que lo que te enseñan en la escuela respecto a lo que realmente ves en la vida real es nada que ver. No es ni una décima parte. O sea, sí te dan las bases, pero al final de cuentas hay muchas ya interacciones como, si recuerdas el curso, dices lo que decía es, bueno, que sí, estos son los básicos, esto es un diseño de comando, pero mejor usa esta herramienta que te va a ayudar a ser más productivo, ¿no? Sí. Etcétera. Entonces, eso es lo que digo, está bien, la idea es las bases y después ya te vuelves productivo, puedes escoger qué tipo de herramientas realmente te van a ser más útiles. Sí, así es. Y eso fue lo que hicimos en esa parte. Sí, pues ahora, Y qué bueno que sí, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Por ejemplo, eh, igual menos en este lado de donde nosotros estamos, pues siempre veo o siempre trato de dar a conocer como que esa parte, ¿no? De que, ok, lo que te enseña de la escuela son de alguna u otra manera los fundamentos, ¿no? Que te ayudan a construir cosas más complejas, pero de ti depende, ¿no? Llegar al siguiente nivel, ¿no? De la curiosidad que tengas, de qué es lo que te interesa y todo ese tipo de cosas, pero, o sea, no es como que esté yo diciendo que la escuela no sirve para nada, sí sirve, pero pues nada más te dan ahora sí los fundamentos para que tú puedas escalar a otras cosas, ¿no? Porque te digo, yo al menos de mi universidad, sí hubo cosas que la verdad, pues, como lo que tú dices, ¿no? A lo mejor no, lo de la parte de las estructuras de datos, o sea, te da ese background como para entender otras cosas más complejas, ¿no? Pero sí debes de tener esos fundamentos para, pues, ahora sí, poder continuar. fíjate que yo tengo una historia muy buena al respecto de ese sentido. En, en mi caso, yo llevo una materia que se llamaba Análisis de Señales y Sistemas, en las que básicamente trabajábamos con transformadas de Fourier, transformadas Z, etcétera, ¿no? Dices, ¿cuándo voy a ver esto en la vida real, no? Dices, no, pues es que a final de cuentas, las ondas senoidales, etcétera, tenemos que poder definirlas y describirlas matemáticamente. Dices, Dios mío, ¿cómo me costó esa materia? Pero algo que se me quedó muy grabado es cómo a partir de una onda puedes definirla y convertirla en una señal analógica a través de analizar la frecuencia, ¿no? Si la frecuencia es sube 1, quiere decir que cada X tiempo hay un tic, ¿no? Entonces, esa idea de cómo transformar cosas que suceden en el tiempo a una ecuación que define nada más un momento, se me quedó muy grabado. Ya, lo tiré. 10 años después, voy con un cliente y me dice, ¿sabes qué? Tenemos que organizar la parte de las rutas de los autobuses a través de esto que le llamamos nosotros un rol. Es básicamente un plan de trabajo que cubre cierta cantidad de tiempo
que se repite continuamente y en lo cual tenemos que asignar los autobuses, los conductores, bla, 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 ¿no? Y dije, ok, ¿cómo funciona esto? Pues es que el rol, dice, eh, se tiene que generar, que básicamente es lo que le llamaban planchar el rol. Tenían un rol que duraba 5 días y tenían que plancharlo a lo largo de todo el mes. Y dije, bueno, ok, ¿cuál es, cómo pasar esto a código para poder generar la parte de la aplicación? Y es justamente ahí donde regresé a la parte de análisis de señales y sistemas. Digo, realmente lo que tengo yo como rol realmente es una representación de cómo se debe de ver todo el plan de trabajo a través de los meses, ¿no? Entonces, dices, básicamente el rol es como si fuera un sello, esos de los redondos, que si le pones tinta y lo recorres, lo puedes hacer infinitamente y el patrón se va a repetir cada X tiempo conforme el sello va rodando, ¿no? Claro. Entonces, de esa manera, el rol lo que representa es el sello y cuando ya planchas el rol, cuando generas ya el plan de trabajo, pues es cuando vas marcando eso, ¿no? Y eso, a final de cuentas, me ayudó mucho a simplificar el proceso y un proyecto que se veía realmente complicado, pues realmente lo sacamos muy rápido, precisamente porque pudimos hacer esa conversión. Y digo, pues es básicamente eso, ¿no? Es a final de cuentas de una frecuencia, hacer la transformada y poder generar ese dato. Entonces, bueno, empiezas a decir, bueno, que si yo no hubiera visto eso en la escuela, pues hubiera costado mucho más trabajo, porque a la gente que no estaba con ese background se le complicaba hacer la transformación, ¿no? Entonces, sí, hay cosas que te enseñan, hay otras cosas que no. Algo de que a lo mejor, igual no sé si todavía se siga dando en México, pero cuando yo estaba allá era muy, muy frecuente, era también el tema de maestro-alumno, toda la parte de que, pues, a final de cuentas, mucho de lo que hacemos o lo que hacíamos en ese entonces, se transfería esos conocimientos a través de un team leader y gente en las diferentes células de desarrollo que van aprendiendo, ¿no? Del maestro, de la gente que sabe, ¿no? Entonces, ya sabes que hay gente que tiene la vertiente de que esto es un proceso artesanal, porque al final de cuentas, pues la parte del sistema educativo no nos provee para poder llegar a ser productivo luego, ¿no? Como en otras áreas de, de educación y de la industria. Entonces, todo el tema de, obviamente, aprender de la gente que ya se peleó con algunas cosas, cuáles son las buenas prácticas, las malas prácticas, dónde ya la gente se atoró, o cómo hacer más eficientes el uso de herramientas, de técnicas, de lenguajes, frameworks, etcétera. Es algo que también yo valoro mucho, que al final de cuentas no lo vas a poder ver en la escuela, pero tienes que aprender a hacer cómo trabajar en equipo, cómo aprender, como tú dices. O sea, si yo no pongo atención y no le chupo todo el conocimiento al que sabe, pues no voy a avanzar muy lejos, ¿no? Sí. Pero pues ya sabes, si te le pegas, si ves viendo qué es lo que está haciendo, tomas notas, etcétera, pues eso te ayuda mucho, ¿no? Siempre tener un buen mentor te ayuda mucho a propulsar tu carrera, ¿no? Sí, fíjate que eso es bien interesante. Por ejemplo, creo que fue el tercer episodio, invitamos a un ingeniero que se llama el ingeniero Santiago, que más seguro es que vaya a estar escuchando en este episodio. Vamos a decirle. Saludos ahí al Inge. Pues ahora sí, literal, yo siempre había tenido curiosidad, ¿no? En la parte de los servidores y pues él es experto, ¿no? Y bueno, tengo la fortuna de que esté ahí prácticamente a unos pasos, ¿no? De estarle preguntando y así. Y, y sí, o sea, realmente sí ayuda bastante esa parte de tener a alguien, pues ahora sí, de que te puedas acercar, preguntarle, resolver dudas y eso, porque pues avanzas de manera un poco, pues realmente lo que haces es acortar, ¿no? Esa curva de aprendizaje, o sea, acortas esa curva de aprendizaje y bueno, pues tú también, a lo mejor en algún momento puedes, pues aportar ideas y ayudarle, ¿no? Recuerdo un momento, ¿no? En el que creo que no sé qué configuraciones estaba haciendo él y me decía que tenía un error y tenía un error y que él no sabía pues, qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces, en eso, pues yo le fui a preguntar, no recuerdo qué cosas, y me dijo que tenía ese detalle y me dijo es que está en un punto YAML, ¿no? Y yo recuerdo que los YAML, bueno, no, por la parte del background que tengo de programación, yo recuerdo que pues toda esa parte pues tiene que ir identada, ¿no? O sea, tiene que ir bien identada y pues si no, pues no va a funcionar. Entonces, pues ese día le dije, pues a lo mejor y puede ser eso, ¿no? Y ya lo probó y pues
Cabe resulta que sí, le faltaba por ahí un espacio, ¿no? Entonces, así como ese experto te nutre a ti, a lo mejor tú no lo puedes nutrir de la misma manera, pues de forma recíproca, pero pues llega en un momento en donde pues a lo mejor sí le puedes echar también la manita, ¿no? Y como tú dices, como que esa relación de mentor-discípulo es chistosa porque los dos crecen, ¿no? Tanto la persona que te enseña porque te dice, ¿cómo le explico más fácil a él? Y el otro pues que también tiene que estar en esa disposición, ¿no? De avanzar y aprender. Y dos cosas que tocaste ahí bien interesantes. La primera es obviamente lo que comúnmente, no sé si todavía le llaman así, pero era lo que consideramos nosotros como ceguera de taller, ¿no? El asunto de que tú, aunque seas el experto, estás luego tan metido en alguna cosa que empiezas a dejar de ver aspectos de todo, del todo, ¿no? De generales. Y siempre tener una visión externa que no esté tan metida. A lo mejor hace preguntas de, pues yo recuerdo que era esto, y oye, ¿por qué no es? ¿Qué es lo que está haciendo? Y cuando te pones a explicarlo, dices, ajá, sí es cierto, es indentación, ay, el infierno de YAML, ya lo sé. A ver, voy a revisar esto y seguramente es esta situación. Eso siempre ayuda, ¿no? Y es una de las prácticas bien comunes que yo siempre le recomiendo a la gente es, tómate 5 minutos, despéjate. Si puedes platicarle tu problema a alguien, ya cuando muchas veces lo verbalizas, dices, creo que aquí me faltó algo, porque normalmente preguntas y comunicas y te hacen preguntas, etcétera. Entonces te das cuenta que a lo mejor obviaste algo, o a lo mejor no estás incluyendo alguna condición, etcétera. Entonces es súper valioso eso, y hacerlo te va a ser un mejor desarrollador seguramente. Y la otra es el comentario de explicar, ¿no? Una de las cosas que obviamente tienes que buscar con tu mentor es que un buen maestro, ¿no? A final de cuentas, porque no sirve de nada que sepa mucho si no te lo puede compartir, no te lo puede expresar, ¿no? Entonces, hay una frase por ahí que dice que si no puedes expresar tú un concepto a un niño de 5 años y hacer lo que no entienda, quiere decir que muy probablemente no comprendas tú mismo bien el concepto, ¿no? Entonces, sí, el que tu mentor o tu maestro pueda justamente bajar ese conocimiento, algo que tú puedas obtener fácilmente, pues te va a ayudar también bastante, ¿no? Y como uno que quiere ser mentor y que quiere volverse un maestro, también tienes que poder bajar ese conocimiento que tú a lo mejor sí tienes y entiendes algo muy, muy sencillo para poderlo compartir, ¿no? Para poderlo explicar a tus discípulos o a la gente con la que estás trabajando. Y eso te va a ayudar también a entender muchas cosas, a poder interiorizar mucho ese tipo de conocimientos. Sí, pues es una parte interesante todo eso, ¿no? Que ahora sí, y creo que es bonito porque nace de alguna otra manera, pues forma parte de tu personalidad, ¿no? O sea, no es como que digas, sí, voy a enseñar, ¿no? Sino como que sí debe de surgir así pues de ti, pues sí, de la persona que eres, ¿no? Y cuéntanos, por ejemplo, una vez que ya tenías como que todo este background y así, ¿no? Y ya te empezaste a meter con JBoss y esas tecnologías. Entonces, ¿cómo descubriste Red Hat? Ahora sí, ya como quien dice, ya bien, 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 bien en el tema, ¿no? Fue una situación bien, bien, bien curiosa, porque um, a mí me tocó, bueno, durante el tiempo que estaba yo en consultoría y trabajando en la parte de desarrollo principalmente, apoyando empresas, pues conocía a gente del medio, otros consultores, gente que estaba dando diplomados, cursos, etcétera. Y uno de ellos era otro arquitecto de Java. Teníamos una muy buena relación. A lo mejor ustedes lo ubican, es um, mejor conocido como Rugi, es Ulises, se me fue su nombre, pero bueno, es mejor conocido como Rugi. Es Ok, un arquitecto de Java muy conocido, creo que en el ambiente de la comunidad también. Isaac es su nombre, ok. Isaac Ruiz Guerra. Eh, y él, estábamos platicando y curiosamente me lo encontré en un evento de Google en Ciudad de México.
estábamos ahí los dos y le digo, no, pues estoy yo trabajando con JBoss, con la parte de consultoría, estaba buscando más clientes, etcétera. Y me dice, yo conozco a alguien que trabaja, pero dice, ¿trabajas con JBoss? Le digo, sí, JBoss es el pan de todos los días de nosotros. Implementamos open source y trabajamos con ellos, tengo mucha experiencia. Dice, yo tengo un amigo que acaba de, que está buscando gente, no, que está trabajando en Red Hat, fue lo que me dijo él. Trabaja en Red Hat, es la empresa que estaba trabajando con JBoss, y me dice, si quieres te lo puedo contactar. Yo, sí, sería genial poder ser partners de Red Hat y poder vender la parte de las suscripciones para JBoss, ¿no? Y pues obviamente tener todo el conocimiento, profundizar un poco más ya formalmente como partners, ¿no? Entonces, dices, ¿te interesa que te dé el contacto? Digo, sí, pásale mis datos, digo, vamos a hacer una llamada, ¿no? Y con eso establecimos la comunicación, contacté a esta persona, Jorge, que si está escuchando por ahí, un saludo, él ahora está en Google, curiosamente, y nos contactamos y le digo, hoy me gustaría platicar contigo en Red Hat, ¿qué están haciendo? Yo vengo del área de JBoss y pues, quiero saber qué tienen ustedes de partnerships, ¿no? Claro. Entonces ya fui yo, en ese entonces las oficinas de Red Hat en México estaban en Polanco, Miguel de Cervantes, ahí muy cerca de lo que ahora es ¿cómo le llaman ahora? Enfrente de Antara, más o menos. Molière y Cervantes Saavedra, en un edificio pequeño. Y fui a hablar con él y le dije, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto, es lo que nos interesa, etcétera. Y curiosamente me dijo, ¿y tú le sabes mover JBoss? Le digo, sí, claro. ¿Y desarrollas en Java? Sí. Y estás haciendo, al final de cuentas, entonces ya estaba haciendo prospección comercial. Ya estábamos vendiendo la parte de proyectos, etcétera. Y estás vendiendo. Sí. Ok. Entonces ahí fue donde me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy creando el equipo de México para la parte de preventa de lo que es el área de middleware de Red Hat. Y me dice, ¿te interesaría unirte? Y yo, pues no, que todo. Deberíamos otra cosa. Deberíamos como y para vender. Dice, pero pues dice, ¿quieres vender Red Hat? Pues puedes vender Red Hat como Red Hat, no necesariamente como un partner. Dice, entonces estaba liderando un proyecto muy grande para una empresa de transporte y sí dije, ups, los dejo colgados a los de acá y me voy a la parte del fabricante. No sé, sí me costó trabajo tomar la decisión. Pero al final de cuentas, lo que dije es, creo que como es un área comercial, es la parte de preventa, pues son interesantes. Yo en ese entonces ya obviamente decía, voy a poner mi empresa en algún momento, voy a vender consultoría o voy a trabajar en una empresa de ese tamaño. Dije, pues voy a tomar un año de capacitación de ventas, donde me van a enseñar a vender, me van a dar una cartera de clientes a los que yo voy a poder contactar. Entonces dije, bueno, pues voy a tomar mi curso de ventas de un año, ¿no? Dije, pues voy a dar un año, vamos a ver qué tal funciona esto, y después me salgo de trabajar con el fabricante y ya me voy yo a vender mis proyectos. Ya aprendí. Pasado 10 años, estoy todavía. Wow. Y sigo en el curso, dice. Wow. Sigo tomando cursos de Órale, Entonces, fíjate que... básicamente fue una situación de suerte. Órale. No, pues, fíjate que siempre como que había tenido como que esa espinita, ¿no? En el sentido de que, o sea, la gran mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Gerardo, Jorge, incluyéndome a mí, somos de la parte técnica, ¿no? O sea, sabemos de los fierros, sabemos hacer programación, sabemos hacer proyectos y eso, pero también tenemos como que esa parte en algún momento como que, pues, orientado a las ventas, ¿no? O sea, sí en algún momento hemos tenido que, pues, ahora sí llevar todos esos protocolos, ¿no? Te tienes que reunir con el cliente, le tienes que enseñar la solución, eh, pues básicamente escuchar, ¿no? Creo que una de las grandes habilidades para, ahora sí como, no sé, poder conectar, ¿no? Con tu cliente creo que es escucharlo y, y entender que cuál realmente es su problema, para que a lo mejor, pues ahora sí que ya tienes todo el contexto y ya sabes qué onda, bueno, pues ahora sí ya puedes proporcionar una solución.
pero es chistoso porque ahora sí realmente como que conecto muy bien con eso, ¿no? O sea, la verdad es que no, creo que no, bueno, al menos yo no había conocido otra persona que tuviera así como que lo que tú dices, ¿no? La parte técnica, ¿no? O sea, que pues, es importante, ¿no? Porque son habilidades duras, pero pues también las ventas es la parte de poder conectar con las personas y entender y ser empático, ¿no? Entonces, creo que no vamos por muy mal, camino en ese sentido. Esa habilidad No, creo que es de muy hecho, importante, ¿no? Perdón. adelante, Carlos. Ah, disculpe por interrumpirlas. Dije, no, creo que ya tienen una conexión muy grande. Pero así como la mencionan, creo que es una habilidad muy importante porque tanto tienes los conocimientos de desarrollo, que incluso no sé si les pasa, pero aquí te están platicando como que el problema y tu mente luego empieza a trabajar, puedo ocupar esto, puedo ocupar el otro, puedo ocupar tal tecnología o esto se deriva de tal cosa. O sea, tener esa habilidad como de ya empezar incluso a programarlo, ¿no? Mentalmente y decir, puedo solucionar con esta. Acaba de ir un if, acaba un Arlo. float. Y ya no nos falta escribirlo, ¿no? Hay que funcione, pero mentalmente ya está la solución hecha. Creo que tener o conectar esas dos habilidades es lo que te facilita a ti tener una mejor capacidad para poder aterrizar la idea. Ya ahora sí pueden continuar. Cambio, ¿no? Pequeño paréntesis. Y no, de hecho, existen diferentes tipos de vendedores, ¿no? Hay vendedores que son totalmente de relaciones, ¿no? Que es la gente que normalmente ubicamos en el estereotipo de vendedor, el que se lleva al cliente a comer, Ujú. el que se lleva el cliente a los eventos, el que está ahí todo el tiempo interactuando con la gente. Am, en nuestro caso, al menos en el mío, yo me considero más bien un vendedor técnico, ¿no? El cual lo que dice es, a ver, cliente, explícame, yo te ayudo cuál es la solución, a ver cuáles son los pros, los contras, los retos con los que te vas a enfrentar desde el punto de vista técnico. Am, Obviamente, el aprender, tienes que aprender muchas cosas de la parte comercial que a lo mejor yo no traía, ¿no? El de lo que es un forecast, que básicamente es la parte de cuál es tu prospección de ventas, cuánto planeas vender en el próximo quarter, cuánto tienes que cerrar, obviamente las comisiones, cómo hacerle para que tu plan de compensación realmente te dé el mayor valor y empiezas a jugar con muchas variables que anteriormente pues no ubicaba, ¿no? Yo decía, pues el producto B está aquí, hace todo, ¿no? ¿Por qué no me lo compras? ¿No? Entonces dices, bueno, es que hay situaciones en las cuales tienes que ver, bueno, quién es realmente el que toma la decisión, quién realmente trae el presupuesto, quién sí tiene presupuesto y quién no tiene presupuesto y nomás quiere ver qué estás haciendo o lo quiere gratis, etcétera, ¿no? Entonces empiezas a ver muchas cosas que, que anteriormente yo no veía, ¿no? Normalmente yo estaba en la parte muy, muy técnica, ya llegaba yo cuando el proyecto ya iniciaba, ¿no? Y ahora pues, el poder moverte un paso atrás y ver exactamente de cómo se generan las bases, ¿no? De un proyecto. Sobre todo ustedes están luego que han visto el gobierno. Pues, si el vendedor no está ahí trabajando con el cliente para la generación de las bases, pues hay mucho trabajo detrás, ¿no? Que se tiene que hacer para poder llegar al punto en el cual ya puedes meter un arquitecto o un consultor a trabajar el proyecto. Hay muchas cuestiones, como bien decían, las pruebas de concepto, los demos, todo eso. Pues al final de cuentas es trabajo que se tiene que hacer y alguien lo tiene que hacer. Y el caso comercial, pues, la gente que es puramente ventas, pues le pagan muy bien, obviamente es a riesgo. En la parte técnica, la gente que está normalmente en el área que se le conoce como preventa o ventas técnicas, Ok. Sales Engineer o Solution Architect, normalmente son los títulos de esas posiciones, pues el riesgo que tienen es mucho menor, eh, porque al final de cuentas la parte variable de su compensación es menor. Pero pues al final de cuentas tiene ciertas ventajas y beneficios para trabajar ahí. Um, y es un área que es bastante interesante. Después de hacerla durante 5 años, dije, "Hey, estoy buscando otra cosa extra". En ese entonces yo trabajaba principalmente con Jevos. En ese entonces vi que el portafolio de middleware que tenía Red Hat era mayor al que yo conocía. Empecé a ver
muchas más tecnologías. Nosotros teníamos un producto que se llamaba Portal, la parte de caching, toda la parte de lo que ahora es mensajería con message brokers, etcétera. Entonces el portafolio se abrió y también se abrieron mis posibilidades técnicas de cosas que se podían hacer. Y obviamente también los clientes con los que interactuó pues se modificaron, ¿no? O sea, una de las ventajas de trabajar con un vendor grande en México, sobre todo, pues es que empiezas a trabajar con clientes más allá de Fonda Doña Luchita, ¿no? Entonces Claro. empiezas a trabajar con los grandes bancos, empiezan a llevarte con las empresas multinacionales, etcétera, ¿no? Y eso te ayuda a ver, primero, cuál es el estatus de la industria en general, o sea, ves cómo trabajan en gran empresa A, ¿no? O sea, gran banco B, es saber cuáles son las deficiencias, cuáles son las ventajas, dónde están avanzados, dónde no. Y te abre mucho la visión de cómo está sucediendo el mundo. Y nosotros, como mucho del material nos baja de corporativo, eh, y corporativo estando en Estados Unidos, pues el nivel de contenido técnico al que teníamos acceso, pues de repente se fue al cielo, ¿no? ¿Sabes? Había mucha información, teníamos acceso a mucho material. En México normalmente no bajaba, ¿no? No llegaba, o sea, si no estabas con el vendedor, pues no tenías mucho acceso a él, ¿no? Um, a pesar de que había newsletters, a pesar de que había en ese entonces ya podcasts, etcétera, pues realmente no lo consumíamos mucho en México, ¿no? Y empezamos a ver que, bueno, en México faltaban muchas cosas y yo comencé a trabajar mucho con la parte de educación. Educación en el sentido de bajar ese conocimiento a los clientes, ¿no? Entonces agarrar y llegar con el banco y decirles, oye, señores, miren, existe esta tecnología, no como producto, ¿no? Sino simplemente ya como advisory, ¿no? Como una parte de apoyo, de cómo pueden resolver sus problemas desde el punto de vista de soluciones en arquitectura empresarial, como de bloques, ¿no? No de la implementación de detalles, sino cómo deben de hacerse arquitecturas, cuáles son las tendencias tecnológicas. En ese entonces, Red Hat decidió moverse a la parte de Kubernetes con OpenShift y fuimos los primeros que nos subimos al barco de contenedores, ¿no? Entonces, ahí pues empezamos a ver todas las ventajas y los beneficios de la parte de contenedores, de la parte de containerización, etcétera. Entonces dijimos, esto es interesante, podemos aplicarlo acá, oigan, técnicas de desarrollo, la parte de usar Git. En ese entonces se iba saliendo SVN y apenas empezaba a entrar Git como una mejor entorno de desarrollo, etcétera. Y comencé a hacer muchos contenido de outbounding, ¿no? Empezaba a generar presentaciones, a hacer participar en eventos, en hacer blog posts, videos, etcétera. Y como generaba yo este contenido y lo bajaba de corporativo, empezaba a tener mucha relación con la gente de corporativo. Oigan, ¿cómo hago esto? Oigan, quiero hacer esto, ¿cómo busco? Entonces comencé a, a empezar a, a estar molestando a la gente del producto y a la gente de ingeniería, ¿no? Ya sabes, oigan, ¿cómo hacen esto? Oigan, ¿cómo hacen esto? Oigan, ¿cuándo llega esta función nueva? Oigan, me encontré con este problema, ¿no? Entonces empecé a tener mucha relación con la gente de producto y unos años después eh, me dijeron, ¿sabes qué? Tú estás participando mucho en las comunidades, tienes el skill técnico, ¿te interesaría unirte al equipo de producto para que hagas lo mismo que estás haciendo, pero ya a nivel global? Yo dije, pues sí, claro, me interesa. El tema era que yo ya había terminado mi curso de ventas y lo que me ofrecían ahora era el curso de marketing, porque al final de cuentas era una organización de producto, pero no en la parte de ingeniería, no en la parte de product management, pero en la parte de product marketing. Y dije, me interesa porque pues, al final de cuentas la parte de marketing es algo que no tengo y que ya me di cuenta que es muy valiosa, sobre todo cuando tienes algo que quieres promocionar. Dices, bueno, sí, pero antes de que me llame el cliente para poder venderle, pues necesito hacer un marketing para que sepa que tiene mi empresa, tiene un producto, etcétera. Y dije, vamos a tomar un año de un curso de marketing. Esto fue hace 6 años.
Ya como que ya sabe, yo creo que te fuiste un año un curso y pues otro curso y ahorita ¿qué curso es el que va a durar un año? Es el de, el, el de, ahora la función se llama Developer Advocate, que básicamente es una especie de marketing, pero más bien de lo que en su momento se llamaba como evangelización. Mm. Era la parte de, bueno, trabajar con los desarrolladores, a explicarles cómo funciona el producto, sin empezar a vender ese producto, ¿no? Que es la diferencia con la parte de marketing tradicional, ¿no? Sí. Marketing sí tengo que vender tanto del producto, tengo que tener tantos leads, etcétera, ¿no? Son cuestiones del argot y del lingo de marketing. Pero la parte de developer advocacy o evangelismo, la idea es hacer exitosos a los usuarios y a los clientes con el uso del producto, ¿no? Entonces ahí es donde platicamos, bueno, a ver, dónde te estás atorando, qué es lo que te falta, cómo ayudarte a hacerte más productivo con la situación, con el uso de las soluciones y tecnologías. Y es lo que estamos haciendo ahora principalmente. Ok. Pues sí suena, bueno, digo, hay unas cuestiones técnicas que pues es cosa de conocerlas, ¿no? De mi parte, a lo mejor no conozco algunas partes de las que, bueno, es que tú conoces, ¿no? Pero es bastante interesante cómo pudiste, o sea, en primera, ponerse en el plan de porque muchos cuando se ponen en el plan de es que es un curso así como que a veces como que no lo toman, me van a enseñar esto, o sea, no lo quiero tomar o no lo voy a hacer porque creo que no es por ahí lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces siempre ven como que lo negativo de alguna cosa, ¿no? Entonces tú viste otra cosa de, ¿sabes qué? Ya aprendí esto, ahora lo que me están ofreciendo es algo que me falta y que me va a servir, entonces lo voy a tomar y voy a seguir tomándolo, porque hay otros que dicen, no, es que pues es que no, a mí no me llama la atención eso. No tiene que ver mucho con desarrollo, a lo mejor algún N cosa, ¿no? Entonces muchas veces como que se echa también uno así como que no quiere uno hacerlo, pero en tu caso tú sí tomaste o sea, todo lo que te estaban ofreciendo en ese momento y lo viste como una oportunidad de poder pues tener, bueno, de ver viste la oportunidad para pues estar mucho mejor, ¿no? Para aprender más, para ver qué podías obtener de eso y pues sacar más provecho de lo que estabas aprendiendo, ¿no? Sí, una de las cosas que también me llamó mucho la atención es que cuando yo estaba todavía en el área comercial, obviamente ya había un equipo que se encargaba de hacer la parte de marketing técnico. Era al final de cuentas la gente que venía a Latinoamérica a enseñarnos, ¿no? Las cosas nuevas del producto, a hacer la parte de enablement y obviamente participar en eventos de clientes. Y platicando con esta gente, pues al final de cuentas, pues, oye, ¿qué estás haciendo, no? Y a qué te dedicas y qué es lo que haces tú en tu día a día, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que a mí me gusta mucho es el tema de viajar. Entonces, cuando le preguntaba yo a los del equipo de marketing técnico, me decían, no, pues sí, es que tengo que ir a Latinoamérica, porque la persona que venía, por ejemplo, es de Taiwán, ¿no? Y oye, ¿cómo terminaste en México o en Buenos Aires, desde Taiwán, ¿no? Pues es que trabajo con el equipo global y nos toca ir a cada una de las regiones. Obviamente está desde el 2020, cuando esto podía viajar mucho y había presupuesto. Y tenemos que ir a mostrar la parte del producto. Y dije, eso me llama interesante, que me pague la empresa por ir a Buenos Aires, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas, como parte comercial, pues tenemos lo que eran los inicios de ventas, el sales kickoff, etcétera. Y sí, viajábamos un poco, ¿no? Pero pues, nada más en México o en Latinoamérica. Entonces dicen, no, pues puedes ir a Timbuktu. Son interesantes, pagado por la empresa, me interesa, ¿no? Y aparte, pues tenían la parte del atractivo de aprender la parte de marketing. Sí había unas diferencias, por ejemplo, en la parte comercial tienes la parte de las comisiones, que cuando trabajas fuerte y tienes buenas ventas, pues eso puede mejorar tu parte de ingreso, ¿no? Cuando tenemos a producto, pues la parte de los bonos y las compensaciones ya no son de esa naturaleza y dices, bueno, ok, pues unas por otras, ¿no? A final de cuentas, Sí. tienes que balancear ahí exactamente es lo que andabas buscando. Y en mi caso, pues, dije, pues sí, creo que se adecua a donde nos queremos mover, pues vamos a darle. Entonces tuvo que ser importante esta parte de manejar en inglés, me imagino, ¿no? Tuvo que, pero no sé en tu caso, pero me imagino que tuviste o tienes o dominas actualmente el idioma. Por Sí, ejemplo, sí. me imagino que es mucho, ¿no? Mucha de la cartera de clientes, pues tienes que estarte moviendo, ¿no? En otro idioma, estar viendo prácticamente con quién puedes hablar y pues muchas veces te abre esa
bueno, el de poder hablar el inglés, por ejemplo, te abre ese panorama, ¿no? Como de que antes no lo podías hacer, pero ahora ya puedes, o sea, puedes ir a más países, te puedes hablar con más clientes, te puedes hablar bueno, en otra terminología y puedas obtener un mayor ingreso, ¿no? Y es una de las cosas básicas, ¿no? Yo creo que afortunadamente en nuestra industria, debido a que el contenido que se genera la mayor parte del tiempo es en inglés, nos permite estar todo el día recibiendo ese tipo de contenido, ¿no? Pero una de las cosas que yo recomiendo a todo el mundo es, si realmente te interesa comenzar a tener más flexibilidad y más posibilidades, pues sí, justamente el uso del idioma es primordial. Ahora, unos puntos interesantes que después, cuando ya cuando ya me transfirieron aquí a Estados Unidos, me di cuenta que nosotros muchas veces en Latinoamérica creemos que nuestro inglés es muy malo y que no debemos de usarlo porque, o sea, no tenemos posibilidad porque es muy malo, ¿no? Cuando de repente uno viene acá y escuchas a la gente de la India, a la gente del sureste asiático y a los europeos hablar el inglés, y dices, ¿es en serio? Y esto tiene un puesto de VP, de Vice President o de director, y habla, dices, ¿sabes qué? No te entendí nada, ¿no? Uno se da cuenta que realmente el inglés que nosotros hablamos, a pesar de que esté muy malo, no es una situación que nos detenga de poder avanzar. Que es tanta la necesidad de gente con talento que sepa hacer las cosas, que les pasan por alto el que te hablen como Apu de los Simpsons o que realmente tengan así muy marcados los acentos, ¿no? Y es gente que está en posiciones interesantes, ¿no? Muchas veces en México, en Latinoamérica, uno dice, no, es que mi inglés es muy malo, se me nota mucho el acento, etcétera. O sea, que no te detenga eso, ¿eh? Aquí hay gente que tiene acentos peores y tiene unos puestazos que tú dices, bueno, ok. Creo que el idioma no es una limitante o una barrera en ese sentido, ¿no? En este caso no aplica. Órale. Sí, no. No, fíjate que no, ahora sí no, la verdad yo no traía eso en el radar, pero pues qué bueno que nos los comentas, ¿no? Ahora sí, pero pues ahora sí eso surge pues de estar en el entorno, ¿no? Y eso, pero sí, creo que sí, concuerdo con eso, que es como que un sesgo que tenemos, ¿no? Al menos como que aquí en México en ese sentido. No sé si es algo que tenga que ver con la cultura o algo que pues, ahora sí esté muy impregnado, pero sí, sí, eso que comentas creo que sí, a veces como que nos hacemos un poco más pequeñitos en ese sentido, ¿no? Por la barrera del idioma. Sí, no, yo les digo, no se enfoquen a eso. Si pueden leer y escribirlo, vénganse. Hablarlo es ya algo que se toma mucho más rápido. Sí, obviamente hay que practicarlo, hay que estudiarle, es que machucarle, eso es en serio, pero no te esperes a que tengas el inglés británico de nivel 100 para poder decir, ok, quiero aventarme a esta entrevista de trabajo. No. Tú dale y con que lo puedas entender y puedas medio hablar, empieza a practicar, empieza a trabajar. Eso es algo que yo le recomiendo a cualquier gente que esté escuchando, que le esté interesando en ese tipo de situaciones. Suéltense, denle oportunidad a eso, a esa parte. Qué chido. Oye, y por ejemplo, digo, en la vez que nos estuviste explicando, ¿no? La parte pues realmente fue una introducción, ¿no? Al amplio mundo de Red Hat y eso, pero tú como ves, digo, ahorita supongo que pues ves que es la ola de las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, ahí Red Hat cómo lo está abordando, si se está subiendo al barco, está generando soluciones respecto a eso. Eh, pues ahora sí, no sé si nos pudieras comentar respecto a cómo tú también lo estás viviendo y cómo lo ves de aquí a unos 2, 3 años, porque no, digo, el cambio disruptivo que hemos tenido, ¿no? Gracias a estos tipos de tecnologías, ¿no? Un Large Language Model, inteligencias artificiales generativas, pues no ha sido de años, ¿no? Sino ha sido de prácticamente meses, ¿no? Apenas vamos a hacer, creo que el primer año, ¿no? De tener contacto con este tipo de situaciones y pues ha sido completa y absolutamente disruptivo, ¿no? O sea, empleos que no existían como prompt engineer, pues existen, ¿no? Pero pues también no sabemos si van a seguir existiendo, no sé, los próximos 6 meses, ¿no? Porque pues a lo mejor nada más es cuestión de tener cierto tuning para generar la pregunta.
Claro. Ahí es un tema interesante y digo, no sé, a lo mejor voy a ser muy resumido en el punto, pero um, una de las cosas por ejemplo, a mí me tocó vivir es que nosotros, cuando yo estaba en la carrera, estábamos haciendo Machine Vision en el año 2000, ¿no? Entonces, hacer Machine Vision tenías algoritmos para poder tratar de ver alineación de contornos, toda la parte de manufactura para revisar que las piezas estuvieran en lugares adecuados, etcétera. Y era todo un tema, ¿no? Y era muy mala la parte de Machine Vision en el 2000. Um, Hoy día la parte de Machine Vision es pan de todos los días, ¿no? O sea, tú puedes, hoy día pasarle al algoritmo, oye, dime qué es esto, y luego lo te dice, es una bicicleta, es un semáforo, etcétera, ¿no? Y yo me puse a revisar a ver cuál es la diferencia, ¿no? Y a final de cuentas es lo que nos dice si realmente es eso o no, porque los algoritmos que yo traía del 2000, pues obviamente cuando llego y veo que es básicamente, no, realmente no es un algoritmo que te dice si es o no, es básicamente estadística, ¿no? Te dice que hay 10,000 cosas que se parecen a esto por una, justamente una condensación hacia un modelo, muy probablemente sea esto, ¿no? Ya lo pueden decir al 100%, y es una probabilidad del 90 y tantos, del 80 y tantos, 70 de que sea esto. En el caso, por ejemplo, de los lenguajes, de los modelos de lenguajes, estaba leyendo el otro día en Twitter a alguien que decía que realmente eh, son predictores de escritura muy avanzados. Pero al final de cuentas, pues realmente no es que ellos piensen en lo que te van a decir, sino más bien es, bueno, que basado en las últimas peticiones que me has hecho, yo supongo que lo que realmente les están buscando es esto, ¿no? Entonces, y hay dos cosas interesantes. Una es eh, la parte de cómo interactúas con inteligencia artificial, ¿no? Una, obviamente, es la parte de consumo, es donde vemos todo lo de Copilot, toda la parte de ChatGPT, toda la parte de prompt engineering. Luego está del otro lado la parte de quien genera los modelos que después van a ser consumidos, ¿no? Y ahí hay una gran cantidad de trabajo que todavía se tiene que hacer. Porque al final de cuentas, tu modelo va a ser tan bueno como los datos que le estés metiendo. ¿Dónde estás capturando los datos? ¿Cómo lo estás limpiando? ¿De dónde vienen? ¿Cómo lo estás transformando? Y luego, ¿cómo sirves? Porque al final de cuentas, el ChatGPT es una aplicación, ¿estás de acuerdo? Alguien tiene que generar el código para poder desplegar el modelo, para que lo puedas consumir fácilmente y te entregue un resultado. Entonces, la parte de cómo voy a generar modelos y cómo voy a alimentar los modelos, hay mucho trabajo. Ahí va a haber nuevos puestos, como ya lo hay de data scientists, de data engineers. Al final de cuentas, hay que hacer el trabajo de batch, ¿no? Tienes que ir por los datos, traértelos, palearlos, generar pipelines, todo eso, ¿no? Ahí va a haber mucho trabajo. Va a haber mucha gente que, si te quieres dedicar a eso, ahí va a estar, al menos por un rato, un par de años, ahí está. Ahora, el desarrollador que se dedica a hacer solamente boilerplate y el operador que nada más tira el mismo comando 25,000 veces, ese es el tipo de trabajos que muy seguramente van a estar siendo reemplazados por los prompt engineers, ¿no? Toda la parte de boilerplate, toda la parte monótona de actividades. Ahí sí seguramente va a haber disrupciones. Vas a tener que emprender a empezar a utilizar más el consumo de estas herramientas de inteligencia artificial. Desde el punto de vista de Red Hat, afortunadamente nosotros estamos de ambos lados, ¿no? IBM trayendo a los Watson ya con modelos preentrenados para que nuestros clientes los desplieguen, pero también al mismo tiempo con muchas herramientas para poder justamente alimentar y personalizar esos modelos con base en los datos de nuestros clientes que no están expuestos públicamente en Internet, ¿no? Claro, claro. Pues bastante interesante la plática, Hugo. Ya se nos fue prácticamente el tiempo. Entonces, Pasó una hora muy rápido. sí, se pasó bien rápida. La verdad es que yo creo que te vamos a volver a estar invitando un poco más adelante, ¿no? Para que pues ahora sí podamos continuar con estas pláticas. La verdad es que está bastante interesante. Y pues, no sé, Jorge, ¿dónde te podemos encontrar? Últimos comentarios. Sí,
antes que nada, Hugo, te quiero agradecer el tiempo que tomaste para poder platicarnos un poquito de esto. Sé que a lo mejor podemos hablar mucho más y sacar más temas de conversación, pero pues ahorita queremos tener este tema así de inicio y pues poco a poco ir sacando otros temitas que podamos hacer. Quiero agradecer por el tiempo y la verdad muy interesante los temas que nos viniste a comentar. La verdad es un mundo muy, 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 ¿cómo explicarlo? Muy, muy complicado de entender, tal vez a primeras, no sé, a primer entendimiento, como que a veces como que está así, pero es un mundo muy complejo y muy interesante, ¿no? Entonces te agradezco que tuvieras la oportunidad de poder estar con nosotros un ratito platicando acá. En un otro momento vamos a tocar otros temas más que podamos tener. Y pues, ¿dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en redes sociales como Jorge-Ávila. Anteriormente, dedicado un poquito más a lo que decía Ulises, tenemos otro podcast que se llama Entre Unos y Ceros, donde básicamente lo que hacemos es tomar un tema de tecnología, cualquier tema interesante. Por ejemplo, anteriormente hablamos del el gran Firewall de China, estuvimos hablando sobre la guerra de los navegadores, estuvimos hablando sobre otros temitas de este estilo. Entonces lo que hacemos es hablar sobre el tema y pues hacerlo un poco más como gracioso, ¿no? No tanto así tan técnico, pero pues en algún momento si lo quieren escuchar están ahí, está el tema, el podcast se llama Entre Unos y Ceros. Me encuentran en redes sociales como Jorge Ávila. Espero que te encuentres muy bien y pues la verdad un gusto haberte conocido. Espero podamos platicar en otra ocasión, Hugo. Claro que sí, aquí estamos. Perfecto. Pues Gerardo, últimos comentarios. ¿Qué te pareció? ¿Dónde te podemos encontrar? No, pues digo, para mí igual es muy interesante, digo, al menos yo no tenía mucho conocimiento en lo que es en Red Hat, pero tener aquí un experto compartiendo cómo inició, cómo ha sido la parte de su introducción, ¿no? A todo este mundo, las cosas por las que ha pasado, digo, esas son cosas o experiencias que te pueden, a lo mejor te las platican en un sentido de lo que él vivió, pero a ti te pueden servir como base, ¿no? Para ir mejorando o para ir tomando mejores decisiones. Creo que ese es el objetivo de esto, ¿no? De poder sacar una buena retroalimentación de aquí de nuestro buen amigo Hugo. Y digo, la verdad te agradezco el tiempo que te estás tomando para pues, platicar con nosotros, ¿no? Y como dice Jorge, o sea, realmente es la base, o sea, hay que ponernos realmente las pilas a investigar, a saber. Digo, a lo mejor como tal no a profundidad de él, porque si no voy a meter a 10 años de cursos, como dice él, pero, o sea, sí irnos ya en el sentido de que, pues, por lo menos tener ya una base sólida y en su momento de que me pregunten, pues, qué es Red Hat o cómo funciona, pues ya. Va a saber, mi buen Hugo me dijo que esta es la solución correcta. Perfecto. Pero ¿dónde te podemos encontrar? Digo, ahí para las cenas, me sigan. Facebook. Hay un Facebook como Fijer Carrillo. Perfecto. Pues, Hugo, la verdad, estoy muy agradecido que te hayas tomado el tiempo, ¿no? De, pues, acompañarnos. No sé, últimos comentarios, ¿dónde te podemos encontrar? No, pues, yo estoy muy agradecido de que nos hayan brindado esta oportunidad para platicar con ustedes. Como te digo, el asunto de estar apoyando a la comunidad en México es algo que traemos muy, muy grabados, la parte de colaboración y de poder mejorar la industria en México, porque aunque digo, no entramos mucho detalle, pero la falta de gente de la TAM en industria en general es importante. Aquí en Estados Unidos, los hispanos van a ser 1 de cada 4 para el año 2030 y tantos. Y en la industria no representamos más que el 8%. Entonces, eso es un gran, gran hueco y algo que tenemos que cambiar en un futuro próximo. Entonces, si algo podemos contribuir a eso, pues, qué mejor. Y a mí me pueden encontrar en Twitter principalmente como H Guerrero O, con doble O al final. Un par de blog posts como hellocube.dev, donde he estado publicando algunas cosas de relacionadas con Kubernetes y relacionadas con Red Hat, pues developers.redhat.com. Ahí también hay bastante contenido mío. YouTube, H Guerrero O también. Si quieren ver algunos videos que tengamos por ahí, conferencias que hemos dado, nos pueden contactar sin ningún problema. Perfecto. Pues nuevamente agradeciéndote, ¿no? El tiempo. Y bueno, pues yo regularmente pues hago post, ¿no? Técnicos de programación explicando cosas, ¿no? Explicando de lo que voy aprendiendo, ¿no? Explico
cuestiones que tienen que ver con generación de modelos de aprendizaje, un poquito de Docker, un poquito de JavaScript, ¿no? Y básicamente con lo que me voy topando y creo que puede agregar valor a las personas, pues lo escribo, lo posteo y lo leo. Y me pueden encontrar en todos lados como @Ulises Serrano, al último una P, mi nombre Ulises Serrano y al último P. Pues les agradezco mucho a todos, ¿no? Hugo, Jorge, Gerardo, y nos estamos viendo en la próxima. Adiós.